Hola, hola, esto es SB al aire. Bienvenidos nuevamente y gracias por pertenecer a este team que todos los días está pensando cómo contribuir a este hermoso deporte. Es por eso que hoy tenemos otro invitado de lujo. Él es súper preparado y estudiado, ya que es egresado de la Universidad de Carabobo como médico cirujano y también es nutricionista egresado de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente también es entrenador de esos conocidos funcionales. Y muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver un médico con el ciclismo? Yo prefiero que sea él mismo que lo responda. Bienvenido, el doctor Julio Ceballos. Gracias, Genesis, gracias por la invitación a tu canal. Y bueno, el ciclismo es una rama del deporte súper importante y bueno, como médico uno siempre debe hacer promoción de lo que es estilo de vida saludable. Uno, como siempre digo, uno debe predicar con el ejemplo, ¿bien? Y entonces, qué mejor manera de llevar, por lo menos en mi caso, la nutrición y la promoción de salud de esta forma. Claro, y que yo quiero aportar que la salud y la alimentación es la base de todo deporte, y no solamente del deporte, sino de la vida diaria. Entonces, por eso ahí respondemos todas esas interrogantes, porque llevándolo al tema del ciclismo, si no se tiene una base alimenticia, ni que tengas la bicicleta más digna, ni que tengas el entrenador más cotizado, vas a dar los mismos resultados, ¿cierto? Es como todo, si no tenemos una preparación correcta, muchas de las herramientas que podemos tener van a ser fútiles si no las sabemos aprovechar, si no tenemos de base una correcta alimentación, una buena salud, y bueno, el ciclismo no se escapa de eso. Claro, y esto aplica tanto para el ciclismo profesional como para lo que hoy vemos mucho más en las calles, que es este ciclismo recreacional, porque ambos se someten a muchas horas de entrenamiento, carreras contrarreloj, paseos de 7 u 8 horas, y esto requiere, por supuesto, una gran preparación física. Sí. Sobre todo me llama más la atención este recreacional porque siempre apuntan a paseos, sobre todo acá en Aragua, hacia la montaña. Y se dice que este clima frío pero húmedo deshidrata mucho más rápido. ¿Hay algo que se pueda hacer como preparación previa? Que, por ejemplo, yo voy mañana a la cumbre de Choroní, entonces hoy voy a tomar papelón con limón todo el día para prepararme. Sí, claro, bueno, has tocado dos temas importantes, ¿bien? Lo que es en este caso el ciclismo profesional y el que se lleva de forma recreativa. Digamos que desde el punto de vista nutricional es importante hacer las diferenciaciones, porque si bien el que se dedica al deporte como profesión en el ciclismo, digamos que debe tener una alimentación rigurosa y un esquema de acuerdo a si está en preparación para una competencia o está en fase de competencia. Los esquemas son diferentes. Y digamos que aquel que se dedica de forma recreativa, de igual forma debe cuidar su nutrición, pero digamos que acá depende de ciertas condiciones, de enfermedades de base que pueda tener, de sus condiciones antropométricas, que son las medidas que nosotros tomamos para llegar a un número de calorías y poder ofrecer realmente lo que necesita de base y sumar la actividad física que realiza. En cuanto a recomendaciones que se pueden hacer antes de una ruta larga, bueno, hay que precisar cuánto tiempo va a durar la ruta, las condiciones en que se va a realizar, en este caso la ruta, para poder ofrecer, digamos que carbohidratos absorbibles, que son los que mantienen la glicemia durante el ejercicio físico, y otros soportes que pueden ayudarlo a mantener la ruta. Pero claro, esto sabiendo de que no es estilo recreativo y que no es algo profesional. Ok, estos carbohidratos absorbibles me llama mucho la atención. ¿A qué se refiere? O sea, ¿es comerse un plato de pasta antes de salir a rodar? O sea, ¿a qué se refiere? Hay que hacer una diferenciación entre lo que son los grupos de carbohidratos. Bien, hay carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos son los derivados de las harinas procesadas y de los tubérculos, granos y el plátano. Bien, digamos que estos se absorben lentamente y permiten que uno pueda mantener la glicemia por más tiempo. Los carbohidratos de absorción rápida, digamos que se usan mucho en las disciplinas deportivas porque te permiten como ese shot de energía, te permiten absorberlo rápidamente y de acuerdo a la forma como tú lo estés ofreciendo, el atleta puede aprovecharlo, digamos, favorablemente durante el ejercicio físico. Este tipo de carbohidratos simples podrían ser bebidas deportivas que también contienen carbohidratos de rápida absorción, pueden ser también los geles,
que es una herramienta que no solamente aporta carbohidratos, sino... Hablando de eso, por acá producción, valga la cuña para Suplivalle, nos preparó estas cositas por acá que son unos geles. Exacto. Estos son gel energizantes, estas son gomitas, ¿verdad? Y esto incluso es algo para lo que hablábamos, de la deshidratación durante las rutas. Sí. Esto es para reponer los electrolitos. Exactamente. Esto entonces sí está médicamente aprobado, ya que es algo, podemos decir, inorgánico, es algo químico. ¿Sí sirve como suplemento en la vida deportiva? Sí, por supuesto que sí, es un apoyo porque este tipo de presentaciones no solamente, bueno, son cómodas a la hora en que uno está entrenando porque rápidamente puedes abrir, puedes ingerirlo, no necesitan mayor preparación, son pequeños, los llevas en cualquier lugar, en cualquier koala y aportan también, que comentaste, los electrolitos, esos ayudan a la hidratación. Si nosotros estamos tomando agua, podemos suplementar con electrolitos, en este caso el sodio, que es lo que más se pierde durante la ejecución de un entrenamiento. Ahora, claro, y sobre todo el ciclista, porque a veces en estas rutas largas no puede llevar tantos termos de agua. Claro. O sea, ya tienes 4 horas rodando, sino él lleva 2 termitos y a mitad de camino ya se le ha acabado, y me imagino que estas cosas son como para ir reponiendo. Este tipo de geles y energizantes, tengo entendido, que lo entendí después, porque habíamos probado en estos días, destapamos uno de estos y entonces los probábamos y todo, eran como las 5 de la tarde. Yo, bueno, me comí uno, eso me aceleró horrible y entonces, claro, mi organismo estaba así de rápido y mi cuerpo así como una momia porque yo me lo tomé para irme a mi casa. Luego fue que me dijeron y que ya va, es que eso se toma durante la actividad y es como para reponer ese golpe de energía para continuar. Y yo, bueno, listo, ya entendí la lección. Ellos también tienen ayudas ergogénicas. Ellos algunos tienen cafeína, que son ese shock de energía. Muchos de estos compuestos también vienen en otros suplementos que se llaman pre-workouts, que son son polvos o pueden ser también cápsulas que uno utiliza para aportar esa energía extra durante el entrenamiento. Y sí es importante cuidar el tiempo, porque a veces, por ejemplo, bueno, en este caso del ciclismo estamos hablando de un entrenamiento que casi siempre supera la hora, ¿bien? Y en otros deportes, digamos que si no llegas a la hora, realmente no es necesario que los consumas, a menos que estés haciendo una actividad controlada y que no sea de alta intensidad. Pero en este caso del ciclismo, más que todo, no tanto por la alta intensidad, pues, sino por el fondo, digamos por el tiempo que duras haciendo la actividad física, sí es necesario que vayas supliendo poco a poco carbohidratos, electrolitos, y bueno, te ayudas con estos aportes ergogénicos como la cafeína. ¿Hay un aproximado de las calorías que se quema durante el ciclismo? Es muy relativo. Por supuesto, eso está relacionado con las rutas, está relacionado a qué tanto tiempo vayas a durar haciendo el entrenamiento. Entonces, cada quien debe conocer su cuerpo, cuántas calorías puede quemar según la actividad que haga. Quizás es un concepto errado, de que mientras más sudo es porque más calorías estoy quemando. Yo a veces veo a esa gente haciendo ejercicio con aquel montón de ropa que parece en papel aluminio, alguna función debe tener, por supuesto, pero yo siento que están hasta más cerca de tener una pálida por deshidratación que de llegar al peso ideal. ¿Eso es así? Claro, que descompensarse. Lo ideal siempre, en cuanto si vamos a entrenar, utilizar la ropa acorde para lo que estamos haciendo. Debe ser una ropa fresca, una ropa que te permita movilidad, una ropa que no te sature ni te sofoque, porque ya de por sí el entrenamiento físico va a generar producción de calor. El sudor es simplemente un mecanismo para enfriamiento, es decir, enfriar el cuerpo. Y mientras aumentamos nuestra temperatura corporal por el estrés físico, el sudor lo que se encarga es de enfriar. ¿Bien? O sea, que no es muestra de que sudé un montón, entonces hice un entrenamiento súper exitoso. No necesariamente es así. Porque hay personas, por ejemplo, hay personas que no sudan casi nada, que es muy frecuente escucharlos que yo entreno, yo no sudo nada, bueno, eso generalmente pasa en las personas que no están acostumbrados a ejercitarse, y las glándulas sudoríparas, digamos que tienen un número controlado a medida que se va realizando de manera más frecuente la actividad física. Esta producción se hace mucho mayor para compensar, es decir, el cuerpo, como máquina inteligente al fin, va regulando esa cantidad de calor y sabe que bueno, este ya comenzó a entrenar, este seguro va a producir más calor, y empiezas con el tiempo a producir más sudor. Pero eso no quiere decir que estés quemando más calorías, simplemente
que te estás enfriando por la actividad que estás realizando. Mientras más dures, más vas a sudar y por supuesto eso está relacionado a muchos factores como edad, género, condiciones ambientales donde te encuentres, porque puedes hacer una actividad física al aire libre y si no tienes tanta irradiación solar no vas a sudar tanto como lo harías, qué sé yo, un entrenamiento donde no tengas... En un gimnasio cerrado. Donde haya más sofoco. Bueno, y hablando de peso ideal, tú eres un claro ejemplo de que cuando uno quiere lograr un objetivo, eso se logra porque estuve viendo en sus redes sociales, pasaste de ser obeso a súper delgado y ahora lo vemos como está, que se ve súper bien, se ve muy saludable. Cuéntame qué fue lo que te llevó a hacer estos giros en tu vida. Bueno, parece absurdo decir que fue la medicina, porque realmente como médico uno cuando se acaba de graduar, uno está en el estrés de la rural o estás buscando dónde trabajar, si estás trabajando en un lugar, generalmente el médico que comienza a trabajar siempre saturado de trabajo, de pacientes. Yo comencé a trabajar en emergencias, duré bastante tiempo trabajando en emergencias de adultos y no comía a las horas, no iba al baño a orinar, no bebía agua, no hacía nada. Entonces comía cuando podía o cuando el paciente te... Vida de médico. Es por eso. Pero ¿y cómo hiciste? O sea, ¿en qué punto dijiste voy a priorizar mi salud y mi estilo de vida antes de los pacientes, antes de mi profesión? Sí, digamos que fue el mismo cuerpo antes que yo mismo como tal, porque fui paciente de una hemorragia digestiva, incluso estando trabajando. Fue en una guardia que tuve un episodio de hemorragia digestiva, me dio un dolor estomacal horrible y bueno, cuando vi que estaba vomitando sangre, ya... Alarma. Sí, incluso me pensé en continuar mi guardia porque de verdad estamos cortos de personal y iba a seguir igual colocándome una hidratación, mi protector gástrico, no sé qué, y el dolor cada vez fue peor y bueno, me tuve que retirar de ahí de mi guardia, me llevaron en ambulancia a hospitalizarme. Y hasta ese día. Hasta ese día. Allí cambió de realmente todo. Allí aprendí a comer, allí me controlaron por gastroenterología, duré 3 días en hospitalización y después de allí todo cambió. Empecé a comer mejor, empecé a darme cuenta de cómo modificar el estilo de vida afecta de manera dramática y positiva a tu salud. Claro, ya no por lo que estudias, sino porque lo que vives. Lo vives, exacto. Claro. Y bueno, a partir de allí entonces comencé a interesarme por nutrición. En el lugar donde trabajaba tenía de consultorio cercano, de consultorio vecino a una nutricionista, dietista de la Universidad de Carabobo, de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, siempre me interesé, siempre preguntaba con ella acerca de nutrición y fue a partir de allí que me interesé por la carrera que hice y bueno, comencé a estudiar nutrición para poder brindarle a la gente este cambio de estilo de vida. Es que es un tema que a cualquiera le llama la atención, hombres, mujeres, y yo sé que esta entrevista la van a ver muchos ciclistas y no ciclistas, porque todo el mundo está buscando siempre verse bien y sentirse bien. O el sentirse bien los lleva a verse bien. ¿Eso cómo es el orden de esa frase? No, bueno, realmente lo ideal es que te sientas bien, estar saludable y no llegar a un esquema forzado, un prototipo o algo estético, yo quiero tener cuadritos, yo quiero tener tantos músculos, sino que es algo que realmente te permita manejar una composición corporal en que sea saludable para ti y que puedas seguir haciendo lo que te gusta. Y que cada cuerpo además es diferente y cada quien tiene una visión de su cuerpo y de cómo quiere verse diferente. Sobre todo hablo por mi rubro, la mayoría de las mujeres quiere adelgazar, siempre está buscando ese tips o que es tendencia para la dieta nueva, que esto, que lo otro, para lograr esa meta. O sea, pasamos todo el año pensando en eso. En mi caso, es al revés. Yo, más bien me dicen que tienes un organismo envidiable y todo esto porque yo hago un esfuerzo por engordar a 3 kilos, pero estornudo y adelgazo 4. Sí, eso es bastante frecuente y eso, bueno, depende de condiciones previas de cada paciente y la historia clínica de cada quien. Sí, es un tema que incluso en tus posts, porque te stalkeé, estuve leyendo uno que me dejó así como que, con pocas esperanzas, porque decías que es más fácil adelgazar
que generar masa Sí, muscular. sí. Porque tal cual lo decías, es mucho más fácil eliminar algo que ya existe que crear algo que no está. Y ese es mi caso, o sea, a mí me cuesta muchísimo generar masa muscular y es un factor común sobre todo en el deporte. El beisbolista, el nadador, el boxeador, el futbolista, Sí, claro, la siempre, masa magra es el tesoro. sobre todo en la etapa adolescente, esos entrenamientos siempre van hacia generar masa muscular. Es un factor común en el deporte y en la vida diaria. ¿Qué recomiendas tú para este tipo de objetivos? Bueno, para nosotros poder llegar a esto y poder construir masa muscular, lo que necesitamos es tener una base de alimentación que nos provea la energía que necesitamos. Debemos generar lo que se llama en nutrición un balance positivo. Es decir, que lo que comamos realmente sea aprovechado para reparar tejido, para construir tejido, para estimular el crecimiento de los tejidos y no sea utilizado como energía. Porque lo más frecuente es que exista un desbalance entre lo que estamos gastando y lo que podemos consumir para suplir ese gasto y a veces quedamos cortos, a veces sigue siendo el gasto mayor y entonces lo que consumimos se nos va por ahí y no queda nada como para reservar, para guardar, para construir, no tanto para reservar como grasa, sino para construir la masa muscular. Que a la par debe ir, por supuesto, con ejercicio, ¿cierto? Claro. Para que no se convierta en grasa, eso es un mito. Realmente lo que debemos aportar es una cantidad adecuada de macronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, proteínas y grasas. Las grasas son necesarias, también los carbohidratos, porque es tendencia a satanizar a los carbohidratos, de que no, yo no como nada de carbohidratos, yo me quito los carbohidratos en la noche y un montón de loqueras que puedes escuchar, porque bueno, también las redes y los medios promueven eso, pero realmente debemos tener un balance de todos esos macronutrientes, aportar una cantidad adecuada de proteínas, de manera de que mi base no se me vaya a utilizar como fuente de energía, sino que se reserve para construir esos tejidos. Y bueno, eso se hace en base a la antropometría, las mediciones, a cómo se encuentra el paciente y poder hacer un diseño de plan de alimentación. Yo iba a preguntarte al principio, voy a preguntarle al doctor, porque en uno de tus posts vi que usas la bicicleta. Quizás como medida de recreacional, como medida también de entrenamiento, pero no, cuando él llegó aquí, o sea, me mató la pregunta porque llegó aquí al set de grabación en su bicicleta, entonces lo usa también como medio de transporte, lo cual me parece genial porque te vas ejercitando, te transportas, es ecológico, o sea, todos los beneficios que ya sabemos de usar bicicleta, pero en el fondo tú como médico recomiendas también la bicicleta como medida de entrenamiento, como para adelgazar y como para generar masa muscular. Claro, claro, evidentemente. El tiempo que tú vayas a invertir en la actividad, en este caso en el ciclismo, va a depender de cuáles sean tus metas de composición, o sea, de lo que estés buscando a nivel nutricional. Pero la bicicleta es excelente porque primero tiene muy bajo impacto, digamos que puedes sostener una actividad física de manera más prolongada que lo harías corriendo, es más sostenible en cuanto a percepción del esfuerzo, lo llevas mucho mejor, te recreas, es por el mismo estilo de vas por la bicicleta y simplemente no necesitas, incluso si vas con otra persona mejor, pero puedes incluso tú mismo ir solo, no te vas a aburrir porque siempre puedes rodar mucho más y puedes ver muchas cosas, es difícil aburrirse de la bicicleta, pero evidentemente va a representar un gasto. Entonces, si yo estoy trabajando para construir masa muscular, bueno, debo equilibrar el tiempo que voy a utilizar la bicicleta con la actividad anaeróbica o de fuerza que yo vaya a realizar, pero es una actividad excelente que bueno, si todos la pudiéramos realizar, sería fenomenal. Y para nadie es un secreto que por supuesto en Venezuela y el mundo entero hubo un boom del ciclismo post pandemia, tanto recreacional como el ciclismo urbano. Entonces podríamos decir que hay mucha más gente ejercitándose, hay más gente moviendo ese cuerpo, moviendo esos organismos, a veces inconscientemente de que estoy haciendo ejercicio, lo que debería significar que hay más gente saludable. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves la sociedad? ¿Todavía falta mucha cultura en cuanto a los estilos de vida, a esa calidad y esa salud? Sí, hace o sea, falta mucho por hacer aún y bueno, dentro del ambiente del ciclismo, que es lo que estamos hablando, siempre hago el comentario, por ejemplo, ahora que me tocas eso de que si hay más gente con este boom de la actividad física deberíamos ser más saludables, ¿no? Pero, por ejemplo, con lo que pasa con el ciclismo recreacional,
No sé si te has dado cuenta de eso, es algo que me llama poderosamente la atención. Por ejemplo, muchos participantes de bicicleta de montaña son sobrepesados. No sé si te has dado cuenta de eso. Y yo digo, pero ¿cómo lo hacen? Y tienen energía para subir esas montañas. Yo estaba hace unos días en la cola de gasolina, hacia allá, hacia Limón, y me pasaban los ciclistas a las 6 de la mañana, o sea, todavía no había terminado de salir el sol, y yo veía a aquellos ciclistas así, con energía, parados a las 6 de la mañana, en vía a Ocumare. Yo decía, los admiro, o sea, tienen más energía que yo. Y muchos de ese grupo son rellenitos, están pasaditos de su peso ideal, que como todo deporte es importante mantener un peso y sobre todo para la bicicleta. O sea, que podemos decir que ahí está fallando no el ejercicio, sino la alimentación. La ingesta, porque es un todo, no es solamente que yo me mueva. Digamos que a veces cuesta que la persona se mueva y haga la actividad física, pero es que si yo no combino la actividad física con la alimentación adecuada, no voy a tener el resultado que quiero. Y muestra de esto es lo que te estoy comentando, de que hay un cierto grupo de ciclistas que son un poquito llenitos y aún así le siguen dando. Pero ¿qué pasa en estos casos? Porque si hacen tanto no son delgados, pero es porque el ingreso que tienen es muchísimo mayor a lo que alcanzan a gastar, que ya es bastante. Entonces imagínate cuánto estoy ingresando ahí. Si yo fuera ciclista y tú fueras el genio de la salud y me tienes que dar 3 consejos para el éxito en mi carrera, ¿cuáles serían? Bueno, evidentemente comer bien, o sea, comer lo que necesitas comer. En eso es la base de todo. Digamos que comer lo que se necesita es prioridad. ¿Y cómo saber lo que se necesita? Bueno, realizando un estudio nutricional. Además de eso, descansar. Eso es importante. Y para las personas que se ejercitan frecuentemente, a veces suele ser algo que es complejo procesar. O sea, como que debo descansar. Se necesita descansar porque el músculo se fatiga. El ejercicio físico frecuente va generando también un estrés metabólico. Un estrés metabólico que lo sabemos sobrellevar mejor como otros estrés patológicos que podían generarse por una enfermedad, por ejemplo, pero igual es un estrés metabólico que digamos que necesitamos también disminuirlo para que el músculo pueda crecer, para que podamos rendir más, para que podamos mejorar nuestra actividad. ¿Bien? El descanso es tan importante como el entrenamiento. Y bueno, en este caso del ciclismo, la hidratación. La hidratación, que bueno, podría entrar dentro del primer punto también porque es parte del comer bien, pero debemos conservar una correcta hidratación para lo que estamos haciendo. A veces el atleta se hace bastante económico en lo que realiza. Llamo el término económico en el sentido de que requiere menos cosas para mantener lo que está haciendo y eso es producto de una adaptación. Eso ocurre siempre en el atleta. El atleta al final se adapta y va requiriendo menos agua, va requiriendo menos suplementos para lo que va haciendo. En 1970 eso era aplaudido, era considerado como algo que debería promoverse. Mientras menos agua tomes mejor, o sea, wow, eres un fenómeno. Y claro, a partir de allí ocurrieron una serie de descompensaciones, empezó obviamente a estudiarse. Y se mantuvo, me imagino, este mito durante mucho tiempo. Pues. Sí, durante mucho, sobre todo en corredores. En corredores que, bueno, simplemente salías a correr y era difícil que pudieras tener personas que te aportaran suplementos durante la vía, pues. Y durante ese tiempo y durante cierto tiempo se mantuvo esa creencia hasta que después, bueno, la medicina evolucionó, los estudios y bueno, se dieron cuenta que, mira, no, es necesario que te hidrates porque el riñón sufre y te vas a descompensar. Sí, es que todo evoluciona, pero algo que yo podría agregar a esos 3 consejos es la disciplina, porque a veces estas cositas lo sabemos a grosso modo, pero siempre hace falta como que ese regaño, ese jaloncito de oreja de que, mira, no estás haciendo esto bien, por esto no estás rindiendo. A veces en el deporte lo hacen los entrenadores o siempre hay quizás un familiar pendiente con esto, la mamá del atleta, no estás durmiendo mucho, acuéstate temprano, todo esto, que por supuesto va a depender o son los factores determinantes para el éxito en cualquier deporte. Es crear el hábito. Una de las cosas más difíciles que hay es crear un hábito, pero no es imposible, es totalmente posible. Y si uno, digamos que se propone hacerlo, uno puede llegar a ese punto de que tú describes. ¿Es más difícil habituar a un adulto que a un joven? Es mucho más difícil habituar a un adulto.
los jóvenes son más moldeables, quizás. Moldeables, exacto. Y sobre todo, claro, en el atleta joven está, bueno, juventud divino tesoro, ¿verdad? Ellos tienen una máquina de energía que no se acaba, pero siempre estar asociado a la diversión, a la recreación, en algo que disfruten. Para el adulto puede convertirse en una rutina que quizás lo agote o lo aburra, y allí es donde viene el problema. Julio, ha sido un placer tenerte acá en SB al aire. Yo sé que ha sido muy nutritiva literalmente esta entrevista para todos nosotros, ciclistas y no ciclistas, como ya lo dije, y esa es la idea, por supuesto, crear contenido que sume al ciclismo y que sume a la sociedad, que tanto necesitamos mejorar esos estilos de vida, quitarnos tanto ese estrés, esa ansiedad que sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, de situación país, es complicado pues quizás mantener un estilo de vida saludable, pero es posible, ¿cierto que sí? Claro que sí, sí es posible. Quizás a veces necesitamos como ese impulso, ¿verdad? Esa situación, ese evento que nosotros consideramos como algo negativo, pero que nos lleva a movernos de lo que llamamos nuestra zona de confort, y entonces comenzamos a crear un nuevo hábito, comenzamos a hacer algo que con el tiempo disfrutamos y que después ya no lo podemos dejar. Llegar a ese punto es posible, y ya una vez digamos que enganchado, ya es mucho más fácil continuarlo, vas llevando a las personas. El tema de que mencionaste de la disciplina es tan vital siempre, y siempre lo digo en el mundo deportivo, y en el mundo recreacional también. Si queremos hacer algo debemos tener disciplina, no motivación, porque la gente siempre dice, no, bueno, es que no estoy motivado, es que no. Si tú realmente tienes un hábito, es como siempre lo digo, o sea, tú no necesitas motivación para cepillarte los dientes, por ejemplo. Y a veces la motivación no es suficiente, porque yo estoy motivado a abrir un negocio. Chévere, esa motivación no te va a hacer levantar la Santa María. O sea, debes tomar las cosas como algo que simplemente tienes que hacer, independientemente si estás motivado o no. Digamos que llegar a ese punto es vital para poder continuar, pero de verdad que una vez dentro, y todos los beneficios que te aporta la salud, y a cómo te sientes, a cómo rindes, independientemente si eres atleta o no eres atleta. Muchos de mis pacientes que no son atletas siempre me comentan sus logros, que son para alguien risorios, pero para ellos son algo súper importante. Por ejemplo, pacientes muy sobrepesados u obesos que no podían limpiar un tanque, por ejemplo. Y hay pacientes que, bueno, me dicen, doctor, ya puedo limpiar yo mismo mi tanque, y eso es algo que yo no podía hacer, me cansaba, me fatigaba, me medio moví y sentía que me había dado un infarto. O sea, para alguien puede ser algo tonto, pero para ellos es un logro, es algo importante, porque a medida que van haciendo cosas se dan cuenta de que ahí sí va sumando la motivación. Claro, y todo lo que habían perdido, o sea, porque no solamente levantar tanta cantidad de peso, no solamente es que, mira, yo hago peso muerto con X, Y, Z libras. O sea, realmente lo importante acá es que tú puedas desempeñarte con el día a día, hacer tus labores, hacer tus actividades y sentirte con energía, sentirte sano para hacerlo. Eso es algo súper importante, y eso es parte de lo que se busca con el entrenamiento funcional. Viene mucho de lo que es la parte de rehabilitación en el deporte, pero se llama así funcional porque realmente es algo que puedes llevarlo a tu día a día, no solamente es algo que se va a quedar en tu box o en tu gimnasio. Que son muy temidos, por eso decía al inicio que los temidos funcionales, porque son complicados, o sea, es un ritmo, señor. Son un ejercicio chévere. Chévere, dice. Un placer nuevamente tenerte acá. Gracias, Génesis, por la invitación. Pues ya lo saben, es cambiar nuestros estilos de vida, no solamente por apariencia, no solamente por sociedad, sino por mejorar. Siempre tenemos esa meta, y pues vamos a hacerlo. Ya el doctor Julio Ceballos nos dio muchísimos consejos, ojalá nos sirvan para todos, y cuídense mucho, nútranse mucho. Chao, chao, un beso.